Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis de nuevo? Bienvenidos al podcast número 4 de estas jornadas de verano de eSports Professional. Como digo, número 4. Muchísimas gracias, como ya dije, en el número 3 y en el número 2 por el recibimiento que están teniendo. Me alegra que, bueno, pues que sea un formato un poquito diferente, que estáis de vacaciones y que al final tampoco estáis ahora, y yo lo entiendo perfectamente, para que sea una charla súper concienzuda y demás, una hora y tal o cual. Esos, como sabéis, son los talleres que realizaremos 4 en total, pero que ya serán en septiembre cuando la mayoría de vosotros pues haya vuelto de vacaciones. Pero hoy, como ya prometimos al final del podcast número 3, vamos a hablar de un aspecto que yo sé que es controvertido y que a ver si puedo conseguir, ¿de acuerdo? Que en estos 10-15 minutillos, pueda picaros la curiosidad, ¿de acuerdo? De decir, oye, pues esto no es tan malo, a lo mejor realmente necesito echarle un ojo. Y los que ya seáis un poco pro blockchain, pues vamos a ver si coincidís conmigo o no y nos lo podéis decir en los comentarios, ¿vale? Yo decía al final del podcast anterior que íbamos a hablar de blockchain en los eSports. Esto también me ha pasado en alguna charla y me decían, sin haber empezado todavía la sesión, en la charla, es que el tema de las criptomonedas, tal, y yo decía, un momento, por favor, digo, ¿en qué parte de mi presentación o en qué parte de lo que yo te he dicho que voy a hablar he mencionado yo la palabra criptomoneda? ¿De acuerdo? Claro, luego se quedaban así, pero es que es, digo, no, es que no es lo mismo, ¿vale? Entonces, lo primero que la gente tiene que entender, porque son aspectos técnicos que son importantes, ¿de acuerdo? Lo primero que la gente tiene que entender es que blockchain no es lo mismo que criptomonedas. Blockchain es una tecnología, que no vamos a entrar ahora específicamente a explicar cómo funciona y demás, pero es una tecnología muy nueva que uno de los primeros casos que ha tenido ha sido el uso de criptomonedas, ¿de acuerdo? Y ese primer caso de uso que ha tenido, yo no lo voy a negar, ha generado mucha polémica. ¿Por qué? Pues porque ha dado la oportunidad, digamos, de lo que se conoce como el tema de especulación, ¿no? Y al final, pues han surgido un montón de proyectos, un montón de criptomonedas que se ha visto que al final no tenían ningún valor. Y yo pregunto, ¿esto es algo raro? No. Es decir, hay, con todo el cariño y respeto del mundo, pero hay muchísimos proyectos empresariales que no tienen absolutamente nada que ver con criptomonedas, que nunca han tenido ningún valor y que muchas veces o no han logrado levantar inversión o que cuando la han levantado luego se han dado cuenta de que no se sostenía por ningún lado y se ha perdido dinero, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo. Ha habido propuestas que no tenían ningún tipo de valor. Lo que ocurre es que, bueno, por esa especulación o por ese boom, mucha gente ha entrado a invertir pensando que iba a hacer su agosto y luego literalmente no ha sido así, ¿vale? Eso son las criptomonedas. Nosotros no vamos a hablar de nada de criptomonedas. Nosotros vamos a hablar de algo completamente diferente, que es cómo se puede utilizar el blockchain en los eSports, por qué es importante utilizar el blockchain en los eSports y qué es lo que está viendo ahora mismo y hacia dónde puede llegar, ¿vale? Y otro aspecto también que es muy importante es que hay que distinguir entre lo que es una criptomoneda y lo que es un token. No voy a entrar ahora en un aspecto técnico y menos en un podcast de estas características, pero no es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, un token es una cosa, una criptomoneda es otra. Pueden tener similitudes, pero no son lo mismo. Y dentro de esos tokens, por ejemplo, es verdad que tenemos los NFTs, que también han generado mucha polémica, pero tampoco quiero que se confunda lo que es un NFT de arte, que es, oye, alguien está dispuesto a pagar X millones de euros. Puedo pensar también que por especulación, por una parte digital, ¿de acuerdo? Que a lo mejor no lo vale. Y repito, ahí estoy de acuerdo. Pensad simplemente que cada uno gasta el dinero en lo que quiere y hay gente que compra coches, hay gente que compra fotos y hay gente que colecciona sellos. Es decir, que al final tampoco hay que criticar tanto lo que la gente esté dispuesta a hacer. Otra cosa es que si ahora todo el mundo se pusiese a comprar sellos, seguro que muchos de vosotros, me voy a incluir, diríamos, hey, que la nueva tendencia es comprar sellos. Y luego resulta que por esa tendencia, por ese dejarnos llevar, nos damos cuenta de que, oye, lo de comprar sellos no tiene mucho valor, ¿no? Pero repito, yo no quiero tratar los NFTs de arte y todo lo que ha habido con esa tipología. Yo quiero centrarme en el mundo del gaming y de los eSports, ¿vale? Entonces, ¿por qué es muy importante tratar esto para nuestro ecosistema? Bueno, pues fundamentalmente porque ahora mismo estamos muy carentes de modelos de negocio, ¿de acuerdo? Como decíamos también en el podcast pasado, somos patrocinio dependientes y ese tema de los patrocinios, yo no digo que vaya a acabar, pero sí que es verdad que se tiene que redefinir mucho, ¿vale? Y ahí es donde la tecnología, repito, por eso yo me centro sobre todo en la tecnología, no en determinados usos de la tecnología, ¿vale? La tecnología nos tiene que ayudar. Y si planteamos las cosas con cabeza, entendemos cómo funciona nuestro sector, cuáles son las debilidades y qué es lo que podemos hacer, podremos dar un uso adecuado de la tecnología.
En lo que respecta al campo del gaming y de los eSports, repito, dejo fuera otros usos que han generado una polémica mala a favor de la tecnología, me centro un poco en lo que ha habido con la parte de eSports y de gaming. Bueno, pues es verdad que hemos tenido los famosos Play to Earn, que al final no eran más que videojuegos, no eran videojuegos realmente, eran sistemas para ganar dinero de una forma legal, quiero decir, al final es como, bueno, pues es una forma legal, pero no dejaban de ser diferentes formas de tradear, pues eso, como se puede hacer en la bolsa, pero con criptomonedas y demás, donde realmente para poder hacértelo comestible, ¿no? Y que no te supusiese mucha carga y demás, te colocaban un front que tenía el aspecto de un videojuego, ¿vale? Pero realmente, claro, ¿cuál era la problemática ahí? Pues que literalmente al final tenía unos modelos inflacionarios muy grandes, con lo cual cuando tú querías entrar atraído por el claim de que puedo ganar mucho dinero, pues literalmente te era imposible entrar. Y segundo, que luego el que había logrado entrar dentro y demás, solamente lo utilizaba como una vía de ganar dinero, no como una vía de jugar a un videojuego, porque literalmente las mecánicas eran nulas, no existían, y solamente había que dar un clic para ganar dinero, ¿vale? Entonces, olvidémonos también de eso, es una realidad, y es bueno que hayamos tenido esa realidad. ¿Por qué? Porque eso nos ha permitido pasar de unos casos de uso y aprender por dónde no tiene que ir el uso de la tecnología a lo que ahora vamos a empezar realmente a ver tanto en gaming como en eSports, ¿vale? Y aquí empiezo a dividir un poco. ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver si no lo estamos viendo ya en la parte de gaming? Bueno, pues en la parte de gaming empezamos a ver como lo que hay es videojuegos tradicionales, si queréis o indie o doble A o incluso que ya está viendo los triple A, ¿de acuerdo? Donde literalmente, bueno, pues ya no se basa todo en ganar, sino que se basa en lo que siempre se ha basado un videojuego, que es en pasarlo bien, en tener unas mecánicas de juego atractivas, vamos a decirlo, que enganchen en el buen sentido de la palabra, y sobre eso se mete una capa de blockchain que permite, no a través de criptomonedas, sino a través de unos tokens, poder tener una serie de incentivos que no solamente tienen que ser económicos, sino que también pueden ser incentivos de comunidad, ¿vale? Entonces, ahí sí que es donde la tecnología cobra sentido, porque yo mantengo la esencia y el core de los videojuegos, ¿de acuerdo? Y luego lo que ocurre es que de forma totalmente opcional, repito, no es algo que me estén metiendo a la fuerza para poder jugar a videojuegos, sino que de forma totalmente opcional yo puedo decidir si el tiempo que estoy invirtiendo en ese juego se queda en el juego y se queda ahí, o si el tiempo que estoy invirtiendo en el juego literalmente lo puedo llegar a monetizar de alguna manera, bien sea con cash o bien sea con, bueno, pues vamos a poner como un pago en especies que me da derecho a, yo qué sé, a asistir a un sitio, a tener una entrevista, a tener algo especial, ¿vale? Y esto literalmente se consigue, o uno de las grandes fórmulas que está viendo es el tema de los NFTs, porque al final te permiten una propiedad, o el tema de los tokens, ¿vale? Y es muy interesante. Y de hecho, fijaros hasta qué punto, por si alguno todavía no lo tiene en mente, hasta qué punto es importante el tema gaming y demás. Si alguno se pregunta, conoceréis sobre todo Bitcoin y Ethereum, ¿vale? Si alguno se pregunta, por ejemplo, o brujolea por Google y dice, ¿cómo nace Ethereum? Ethereum literalmente nace de un jugador de World of Warcraft que pues invierte cerca de 500, 600, 1000 horas en un personaje, en el WoW, y de repente un día Blizzard decide que le nerfea al personaje. Y entonces el tío dice, pero vamos a ver, y las 600, 1000 horas que yo le he metido a este personaje, ahora porque tú decides hacer X en el juego, me las tiras abajo, el valor, digamos, que yo tengo de ese personaje, me lo tiras abajo. Pues yo no estoy dispuesto a pasar por esto. Y entonces es, bueno, a través de una serie de elementos criptográficos y demás, como esta persona, Vitaly Buterin, pues crea Ethereum. O sea que, para que os hagáis una idea y para que veáis la importancia y lo penséis o le cambiéis un poco el pensamiento, es que literalmente Ethereum surge por un jugador de World of Warcraft, ¿vale? Entonces, seguro que esa anécdota no la teníais para que veáis un poco la importancia, ¿vale? Y eso en cuanto al mundo del videojuego. En cuanto al mundo del videojuego, yo soy el poseedor de esta skin, yo puedo hacer o puedo decidir lo que hago con ella, tú no me la vas a arrebatar, me la puedo llevar fuera porque es mía, porque he pagado por ella y a lo mejor yo la he mejorado este personaje en base a mis horas de juego. Eso da lugar a muchos modelos de negocio donde, repito, lo que cuenta es tus skills, el tiempo que tú has invertido en el personaje y que lo has invertido no para ganar dinero, sino para jugar porque te gusta. Y luego le puedes sacar un rendimiento económico extra, ¿vale? Eso por un lado. Y luego en la parte de eSports, pues es algo
que literalmente creo que debería de ayudarnos a redefinir un poco todo el ecosistema. Desde un poco cómo funcionan la trazabilidad con las marcas o la relación con las marcas. Por ejemplo, yo siempre decía que uno de los grandes problemas con las marcas no es que te paguen más, que te paguen menos, sino que es el tiempo que tardan. Es decir, sí, sí, perfecto, me parece fenomenal, vamos a hacer esta acción, te pago a 90 días. Eso para un club de eSports pequeñito le funde. ¿Por qué tienes que pagar a 90 días? Preparemos un smart contract, nosotros vemos, oye, el objetivo era conseguir tantos espectadores en Twitch, me lo invento. Muy sencillo, un oráculo, lo incrustas las audiencias en Twitch y automáticamente, según ha terminado el evento, tú dices, ¿se han conseguido tantas acciones, tantas visualizaciones? Pagamos. ¿No se han conseguido? No pagamos. O pagamos X, un escalado, lo que sea. Pero permite mucha agilidad, permite modelos de negocio que hasta ahora nos han dado. De hecho, para mí, y lo hablaba también el otro día con varias personas, creo que de alguna manera va a ser la fórmula que nos permita generar un modelo. Y fijaros lo que voy a decir, ¿eh? Y en esto hemos estado trabajando conceptualmente mucho en eSports Bureau, en eSports Profesional, y lo he hablado con gente. Si esas audiencias se mantienen o suben y demás, da igual, las que tengamos, ¿vale? Pero para poder sacarles valor, realmente podría llegarse a crear con blockchain, con la tecnología, un modelo de gestión de derechos de streaming que además fuera perfectamente, digamos, ¿cómo decirlo?, justo, ¿de acuerdo? Pensaba además que en un tema de un smart contract se puede meter no solamente lo que ocurre a nivel de audiencias, sino lo que ocurra alrededor de una competición o un evento en redes sociales, etcétera, etcétera. Es decir, podríamos tener un montón de elementos de juicio a partir de los cuales sabríamos realmente, dentro, por ejemplo, pues una competición, voy a poner un ejemplo como la Superliga, quiénes son los clubes que realmente están aportando valor o no. Y entonces, si tenemos un modelo de gestión de derechos de streaming, podríamos decir, oye, si este club aporta el 37% del valor a todo lo que se genera alrededor de esta competición, entendiéndolo por visualizaciones, lo que se habla en redes sociales, lo que se comenta en el chat, etcétera, etcétera. Es decir, una información que el mundo de la televisión ahora mismo no tiene, ¿de acuerdo? Pues hagamos un smart contract y dividamos esto al 37% para este equipo, al 25% para este, al 12%, al 5%, lo que sea, ¿vale? Entonces, puede haber una cantidad de modelos asociados impresionantes. Puede permitir a los clubs, como por ejemplo ya hizo Team Queso, el tema de tokenizar flujos de caja. Pero no solamente tokenizar flujos de caja hacia un club de eSports, tokenizar flujos de caja de un patrocinio, ¿de acuerdo? Tokenizar flujos de caja de derechos de imagen de jugadores. Es decir, hay una amalgama de posibilidades que literalmente ahora mismo no están exploradas. Entonces, yo simplemente el mensaje que os quiero decir es, ¿por qué hacemos tanto hincapié en nuestro máster en esta tecnología? Porque os guste más o os guste menos, y de verdad que yo puedo entender que se haya tenido, que hayamos tenido esos casos de uso que no han sido los correctos y que han generado mucha polémica, repito, yo no los estoy defendiendo. Lo que quiero haceros entender, y espero que se consiga, es que tenemos que mirar a esta tecnología porque igual que se han utilizado esos casos de éxito de forma no acertada, se pueden utilizar otros muchos casos de éxito si entendemos realmente las posibilidades de la tecnología y, por supuesto, las necesidades del sector, ¿vale? Esos primeros casos de uso, nadie tuvo en cuenta las necesidades del sector. Lo que se tenían en cuenta eran mis necesidades personales de voy a ganar dinero y ya está, y hasta me parece lícito. Pero entonces, no demonicemos una tecnología, ¿de acuerdo? Simplemente por unos primeros casos de uso. Internet también se dijo que no valdría para nada y que solamente valdría para crear cócteles Molotov. Que la gente entrase en páginas web y a crear cócteles Molotov. Entonces, bueno, pues seamos un poquito conscientes de lo que ha ocurrido en el pasado y literalmente, ya os digo, yo creo que es una tecnología que tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas posibilidades de aportar al ecosistema y si queréis saber un poquito más, pues tenéis que apuntaros a nuestra 12ª edición, que tenemos un módulo específico para tratar estos temas. Nada más, lo dicho, espero que os haya podido interesar. Me queda por deciros qué es lo que vamos a tratar en el próximo podcast, en el número 5, que ya será la semana que viene, el martes. Hablaremos de aspectos legales y prometo que será un podcast divertido, que no será un rollo ni un tocho legal, ¿vale? Y una vez más, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y por el interés que estáis mostrando en el podcast. Muchísimas gracias, disfrutad del verano, hace mucho calor, pasadlo bien, bañaros en la playa, en la piscina, que luego septiembre llega muy rápido. Hasta luego, chao.